Buenos días, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Le pido que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Usted sabe que este es el Evangelio que estamos estudiando hace muchos meses, ya casi un año más tal vez, que llevamos estudiándolo y ya hemos llegado al capítulo 21. Y entramos en la recta final en este momento de este Evangelio según San Mateo. Y recta final digo porque también de aquí en adelante el evangelista nos va a empezar a narrar los últimos días de Jesús. Él ya va a está por ser crucificado, por ser entregado y sufrir por causa de nuestros pecados. Este Evangelio según San Mateo tiene 28 capítulos, pero los últimos 8 capítulos son dedicados a esta semana en la cual nuestro Señor se entrega. 20 capítulos nos cuentan la vida de Jesús, su ministerio, pero 8 capítulos están dedicados a esta etapa tan importante, tan crucial en nuestra vida. Y yo quisiera que cada uno de los que aquí está pudiera también tomar ese mismo sentir que había en los evangelistas, en los que escribieron el Evangelio, de entender la importancia de esta última semana del Señor Jesucristo, de la relevancia que tiene para nuestras almas lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor hizo en esa última semana que Él estuvo antes de ser crucificado. El título de la predicación del día de hoy es el siguiente: entendiendo por qué el Rey está aquí. Y espero que al salir de este lugar cada uno de nosotros pueda entender por qué el Señor está aquí en medio nuestro. Y cuando digo que el Señor está en medio nuestro es porque su evangelio, porque su palabra está siendo predicada. Y Él ha traído su palabra a nuestras vidas. No hemos sido nosotros los que hemos buscado primeramente su palabra, sino que su palabra ha llegado a nosotros. Es su voz, es su misericordia, es su voluntad. Él ha preservado su palabra. Él la ha cuidado por siglos. Él la ha sostenido y Él ha querido hoy que usted esté atento a su voz, a su palabra. Así es que el día de hoy espero que podamos entender por qué el Señor ha traído su palabra a mi vida. Y vamos a leer, como le dije, Mateo capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos un momento. Bendito Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque en tu misericordia, Dios, has querido que nosotros podamos oír tu palabra, oír tu mensaje, Dios, porque no nos olvidaste, Dios. A pesar de que nosotros estamos tan distantes geográficamente e históricamente de las cosas que sucedieron cuando viniste a la tierra, Dios, cuánta misericordia has tenido de nosotros, de hacernos estar atentos a tu voz, de poder hoy escuchar de tu evangelio, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender lo tremendo que es esto, Dios. Ayúdanos, abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que nos demos cuenta cuánta misericordia tú tienes con nosotros al traernos tu palabra, al traernos tu evangelio, que es lo que nuestra alma necesita. Gracias, Señor, por no olvidarnos. Y te ruego, Dios, que me guíes, que me des fuerza, Señor, que por tu Espíritu, Señor, me permitas enseñar tu palabra con sabiduría y que tú permitas que podamos estar todos atentos, todos quietos, Señor, atentos a tu voz y al mensaje, Señor, de tu palabra en nuestros corazones. Por tu obra, Jesús, en la cruz lo pido. Amén.
El versículo 1 al 3 dice al principio: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid al Señor, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Recordemos que Jesús viene caminando hacia Jerusalén. Viene desde Galilea y ha venido cruzando el territorio hacia Jerusalén. En ese territorio, en ese recorrido hemos visto hartos eventos que ha tenido Jesús, pero él, antes de acercarse a Jerusalén, él les había dicho a sus discípulos: vamos a Jerusalén y en esa ciudad será entregado. Y las principales autoridades y los principales sacerdotes me entregarán a la muerte. Y sufriré mucho de ellos. ¿Recuerdan esos pasajes en el capítulo 19 y 20 donde Jesús empieza a advertir, a avisarle a sus discípulos lo que ha de suceder? Y que él caminaba decidido a hacer la voluntad del Padre. Él está llegando ya a este lugar, está llegando a este destino que él había dicho, del cual él quería llegar para que se cumpliera la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que él pusiera su vida en rescate por los que había de salvar. Y es conmovedor pensar que estos son los últimos días de nuestro Señor antes de morir en la cruz. Y que él ha llegado a la ciudad donde él mismo anticipó a sus discípulos que habría de sufrir y morir injustamente. Acercándose a la ciudad, primero pasan por una pequeña aldea. Hay un pequeño mapa para que quizás entiendan lo que está diciendo. Ellos entran, pasan por Betania y suben, y hay una pequeña aldea. Bueno, ahora está poblado todo eso, pero esta es una foto actual, no es de ese tiempo. Traté de buscar una de ese tiempo, pero no la encontré. Y es entonces donde ellos pasan, como ven, el camino hacia el templo. Había un lugar que se llamaba Betfagé. Y Jesús le dice a 2 de sus discípulos: adelántense, vayan y busquen ahí en ese pueblito, en esa aldea pequeña, van a encontrar un asno, un asna, junto a su cría, junto a su pollino, atados. Y desátenlos y tráiganlos para acá. Y si alguien les dice algo, digan que el Señor lo necesita. Esto que parece un simple detalle que Jesús hace, no es un simple detalle, sino que en primer lugar nos muestra cómo Jesús tenía un conocimiento claro de las cosas que habían de suceder. Antes de llegar a la ciudad, él ya sabía lo que había por delante, lo que tenía por delante. Incluso antes de cruzar todo este camino y llegando a Betfagé, él sabía que iban a ver ahí, dispuesto ya, un asna y un pollino. Esto era una característica particular de los profetas de Dios. En el Antiguo Testamento vemos distintos pasajes donde esto le sucede en cierta manera a algunos profetas, quienes anticipan lo que ha de suceder. Por ejemplo, el profeta Samuel, no sé cuánto lo han leído, pero cuando Saúl, el rey que vino antes de David, está buscando las asnas de su padre, y Samuel va a encontrarse con Saúl sin tener idea, sin haberse conocido uno al otro, sino solamente Samuel, llevado por Dios para encontrarse con Saúl. Samuel le dice a Saúl: de las ovejas que andas buscando, perdón, de los asnos, de los burritos que andas buscando de tu papá, no te preocupes, ya fueron encontrados. Samuel tenía un conocimiento que iba más allá de lo evidente o más allá de lo humano, un conocimiento sobrenatural. Hay otro profeta Ahías, en el cual la Biblia dice que la esposa de un rey trató de disfrazarse para ir a consultarlo, pero disfrazada para que no se diera cuenta que era él. Y la Biblia dice que antes de que entrara en la casa esta mujer disfrazada, el profeta Ahías le dice: ¿para qué vienes disfrazada, esposa del rey Jeroboam, si yo sé para qué vienes? Entonces, esta característica de conocer las cosas de manera anticipada era un don o era una capacidad que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Así hay muchos otros ejemplos donde podemos ver en el profeta Eliseo también y en otros profetas que anticipaban lo que había de suceder. Pero por supuesto Jesús tenía esta capacidad y esto era para los discípulos algo conocido. Jesús, recuerden, no sé cuántos han leído este pasaje, pero en algún momento le fueron a cobrar las 2 dracmas y hablaron con Pedro.
los romanos van y hablan con Pedro y le dicen, oye, tu maestro no va a pagar las 2 dracmas. Y antes de que Pedro empiece a hablar y entra a la casa a contarle a Jesús lo que pasó, Jesús ya sabía lo que habían conversado con estos soldados romanos. Como le digo, esta era una característica de los profetas del Antiguo Testamento muy clara, que de alguna forma respaldaba que aquel varón era un hombre de Dios. Porque tenía un conocimiento, una omnisciencia que solamente Dios tenía. Pero no estamos hablando de un conocimiento parcial, no como los brujos o chamanes que dan sus frases o sus conocimientos y siempre son cosas como vagas, así como medias nebulosas, que podrían significar varias cosas, como las profecías de Nostradamus, que las tratan de hacer calzar porque sí, mira, parece que dice esto, pero no son detalladas. Podría ser aquello, podría ser esto otro. Pero esto no es lo mismo, porque Jesús da detalle. Dice, van a encontrar un asna, su hijo, atados. Lo van a encontrar ahí, desatadlo, tráiganmelo, y si alguien les dice algo, dígale que el Señor los necesita. Porque el don de Dios, esa es la diferencia, es preciso, porque la palabra de Dios es precisa. La palabra de Dios no es ambigua, la palabra de Dios no es nebulosa, sino que la palabra de Dios es clara, es clara. Y todo esto era necesario, que se cumpliera tal cual la misma Escritura lo decía. Ahora, ¿por qué Jesús manda a buscar este pollino, este animalito? Habrá estado cansado a un largo viaje, ¿cierto? Ha caminado harto el Señor. Pero habrá sido que el Señor se cansó y dijo, ya, tráiganme un animalito para seguir caminando. Bueno, el texto nos dice por qué Jesús manda a buscar estos animales. Versículo 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús podría haber caminado, podría haber volado, podría haber aparecido simplemente en Jerusalén. Recuerde que Jesús caminó sobre las aguas. Si él hubiese estado cansado, podría haber llamado a un par de ángeles que lo transportaran hacia Jerusalén. Él podría haberlo hecho de diferentes maneras. Pero ¿por qué él manda a buscar estos animales? Porque era necesario que se cumpliera la profecía. Porque era necesario que se cumpliera la palabra de Dios. ¿Cuál es esta profecía? Bueno, Zacarías capítulo 9. Un profeta del Antiguo Testamento había escrito lo siguiente. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y miren lo que dice también el versículo 10 de esta misma profecía. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Está hablando de que este rey viene, pero este rey no viene con guerra, este rey no viene con ejército, sino que aún destruirá aquello que se utiliza para la guerra, porque este rey viene a traer paz y este rey viene a establecer un señorío que irá de mar a mar y hasta los fines de la tierra, dice la profecía. Bueno, el pueblo de Israel conocía esta profecía, conocía y estaban esperando a este rey prometido. Aquel rey que vendría a sentarse en el trono eterno, en un trono que duraría para siempre y en un trono que no tendría límites, sino que sería hasta los fines de la tierra. Pero para entender mejor estas palabras, déjeme explicarle algo primero. El rey David, aquel hombre escogido por Dios, que fue puesto sobre Israel, que vivió muchos años antes que Jesús, cientos de años antes de Jesús. A él Dios le dio una promesa que era la esperanza de todo el pueblo de Israel. David fue, y hasta el día de hoy es así, el rey más admirado por el pueblo, por la nación de Israel. Fue aquel que conquistó y aquel que liberó al pueblo y trajo por fin después de él paz a la tierra. Él los liberó de los pueblos alrededor que los habían oprimido y él estableció un reino que estaban seguros y confiados. Pero Dios le da una promesa a David. ¿Saben cuál es esta promesa? Dios le dice
después de ti, de tus descendientes, vendrá uno que se va a sentar en un trono cuyo reino no tendrá fin. Mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, el profeta le está hablando a David, le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando mueras, está diciendo, ya estés sepultado, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta promesa que Dios le hace a David no estaba haciendo referencia a su hijo Salomón, que fue el que vino después. Porque Salomón tuvo un reino, pero su reino se acabó. Esta promesa era demasiado grande como para pensar que era para Salomón. Es más, después de Salomón, el reino se dividió en dos. Israel quedó partido en dos. En el reino de Israel, que quedó en el norte, y en el reino del sur, que es el reino de Judá. Entonces los profetas que vinieron después, años después, comenzaron a confirmar que esta era una promesa segura, que Dios no se había equivocado, que no había un error en lo que se le había prometido a David, que uno de sus descendientes, que uno que venía de su linaje, se iba a sentar en un trono cuyo reino no tendría fin. Y así Dios empezó a levantar profetas tras David, profetas y profetas que afirmaban esto. Por ejemplo, mire lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces la profecía fue creciendo dentro del corazón del pueblo de Israel. Esta esperanza de que un día vendría un rey que tendría un nombre mayor a todos los otros reyes que habían pasado y que tendría un reino mucho más grande, mucho más amplio y un reino de paz. El profeta Daniel posteriormente también, con su profecía de las 70 semanas, que no tengo el tiempo para poder explicarla, pero que marcaba el tiempo de la llegada del Mesías, hacía que todo el pueblo del primer siglo estuviera expectante ante la llegada del Rey prometido. Y ese día maravilloso, mi hermano, había llegado. La profecía se cumplía frente a todo el pueblo. Como Zacarías lo había dicho, el Rey llegaba sentado en un pollino, hijo de animal de carga. Y Jesús, para que todo el pueblo pudiera identificarlo y todo el pueblo pudiera ver que la promesa que se había hecho era verdadera y se estaba cumpliendo en él, Él manda a buscar aquellos animales que estaban dispuestos, estaban puestos por Dios. Dios había dejado esos animales porque era necesario que se cumpliera la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios no falla, porque Él no falla. Su palabra es segura, su palabra es firme, y lo que Él ha dicho, Él lo hará. Fíjense que al final de la profecía que hace el profeta Isaías dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto no depende de obra humana, no depende de condición humana, no depende de esfuerzo humano, sino de Dios. Dios iba a cumplir su promesa. ¿Y cuál era su promesa? Que un día vendría un rey mayor a todos los reyes y vendría sentado en un pollino y establecería paz y le sería dado un reino que no tendría fin, un reino que llegaría hasta los fines de la tierra. Y ese maravilloso día, como le digo, ese maravilloso día prometido que por tantos años habían esperado, había llegado. Había llegado. El rey prometido entraba en la ciudad sentado en un pollino. Que dice el versículo 6, dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Se celebraba en ese momento, como cada año, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la celebración más importante para el pueblo hebreo, que conmemoraba la salida de Israel de Egipto, cuando fueron liberados, cuando nació esta nación, cuando Dios los saca con mano fuerte y con la sangre de un cordero sacrificado que
pintaron los dinteles de las puertas y las ventanas, ellos fueron librados de la muerte. La muerte atacó solamente a los egipcios. Y esto hizo que Faraón dijera, váyanse, y los tuviera que dejar ir. En ese momento se estaba celebrando, conmemorando aquel hermoso momento en que Dios los había liberado. Y en ese momento estaba reunida, digamos, gran parte de la población de los hebreos en ese lugar. Los eruditos dicen que esta fiesta en la cual Jesús entra fue particularmente grande en cuanto a la convocatoria. No lo quiero aburrir, pero se podía contabilizar cuánta gente iba en base a cuántos animales eran sacrificados. Algo así que cada 10 personas se mataba un corderito. Entre 10 se comían un cordero. Y se calcula que en esa fiesta, cuando Jesús entra, había alrededor de 2 millones de personas en Jerusalén. Yo quiero que entiendan las dimensiones de esto. Nosotros somos una ciudad pequeña que hay 30.000, 40.000 habitantes. Y cuando hay eventos en la plaza se llena y no hay como dónde pasar. Pero le aseguro que cuando se llena la plaza no alcanzamos a ser 5.000 ni 10.000 personas. Imagínense si en esta ciudad en un momento u otro se llenara con 2 millones de personas. El sueño de Pelambre y de todas las mineras juntas y de todos los que tienen arriendo de casa. Que se llene esto de un momento a otro y se llenara con 2 millones de personas. La cantidad de gente que había en ese momento en Jerusalén era inmensa. Era inmensa. Pero no era coincidencia, mi hermano. No era una cosa, digamos, extraordinaria porque, no sé, coincidió solamente, sino porque era necesario que se cumpliera la promesa y que no pudiera nadie decir que Dios es mentiroso. Que nadie pudiera decir que Dios no cumplió o que Dios no les avisó o que Dios no, esto pasó desapercibido, entonces no nos dimos cuenta. Estaban todos ahí en ese lugar. Y el rey llegaba como la profecía lo había dicho. El rey entraba tal cual Dios lo había prometido que sería, para que ellos pudieran verlo e identificarlo. Como le decía, esta fiesta, particularmente ese año, fue muy numerosa. Se juntaron los que venían con Jesús desde Galilea, los que venían por Él, las multitudes que lo seguían a Él, y la multitud que estaba celebrando la Pascua en esa ocasión. Y dice la Biblia que comenzaron a echar sus mantos, ¿cierto? Pusieron sus mantos sobre los pollinos y pusieron los discípulos sus mantos y la gente empezó a cortar ramas del camino y las pusieron para el paso del animal que llevaba a Jesús. Esto que parece bonito y pintoresco y que todos los domingos de Ramos la gente corta ramita y toma una ramita y no sabe por qué lo hace, pero se ve bonito y sirve para el comercio porque venden también las ramitas, ¿cierto? La verdad es que no tiene nada místico. Lamento decirle que no hay nada místico en eso. Sino que era una forma en Israel de honrar a aquel que había sido nombrado por primera vez rey. O el nuevo rey. Hay un ejemplo de esto en 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 13, cuando un rey que reinó sobre Israel, el rey Jehú, dentro de los tantos reyes, cuando se le nombra, mire la reacción que tienen quienes están al lado de él. Dice 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 13, dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta diciendo, Jehú es rey. Esta forma de poner ramas y poner, ¿cómo se llama?, los mantos para el paso de la persona, era una forma de decir, aquí viene el rey, aquí viene el nuevo rey o ha llegado el rey. Nosotros en nuestra cultura lo hacemos de otra manera. Sí, se puede tocar trompeta, no sé, se pone una alfombra roja, ¿cierto?, para el paso. Era algo parecido, era eso lo que estaban intentando hacer ellos. Pero la referencia que permite a lo mejor entender mejor la acción que ellos estaban haciendo, esto de poner mantos y ramas en el camino, lo encontramos en un libro deuterocanónico. Y no me mire feo por citar un libro que no está en la Biblia.
Porque los libros deuterocanónicos son libros que están en el periodo, en el último texto del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, y que son libros históricos. No son libros autorizados, o sea, no es palabra de Dios, pero sí son libros de historia. Y esos libros de historia nos cuentan lo que pasó en la revuelta macabea. No los quiero aburrir con historia, pero la revuelta macabea fue cuando un grupo de macabeos, un grupo de israelitas, lograron emanciparse o librarse de la conquista de los griegos. Y cuando lograron hacer esto, lograron limpiar el templo porque hubo un dictador extranjero que hizo algo terrible. Ensució el templo a tal punto que sacrificó un chancho en el altar de Dios, que hizo ceremonias a Zeus en el templo, incluso se puso un prostíbulo dentro del mismo templo, todo para atacar a los judíos y burlarse de ellos. Estoy hablando de Antíoco Epífanes, que fue un hombre que abominaba a los judíos y quería realmente exterminarlos. Pero Dios, en su gracia, no permitió que eso fuera así, sino que finalmente los judíos se liberan, y al liberarse ellos purifican el templo, lo limpian de toda esa inmundicia. Y cuando lo hace, dice el texto, dice lo siguiente, dice: por tanto tomaron ramas, brotes tiernos y palmas y cantaron salmos al que le había permitido purificar su santo lugar. Ellos empezaron a alegrarse porque Dios había permitido que entrara ahora en el templo la salvación, ahora en el templo la purificación. Entonces mire qué significativo es que Jesucristo ahora va entrando a Jerusalén y la gente empieza a poner ramas, palmas, y va entendiendo que va entrando aquel que trae paz, aquel que trae la purificación, la paz y la limpieza al pueblo de Israel. Podemos decir que la multitud reaccionó bien, alabando y dando honra al rey que entraba en la ciudad. Pero quiero desilusionarlo un poco, porque esta multitud, aunque reaccionó bien, no entendía bien quién era el rey o qué tipo de rey era el que estaba entrando. Esto era necesario que sucediera así porque era el cumplimiento de la profecía. Porque se iba a cumplir como la palabra de Dios lo había dicho. La palabra del Señor, la profecía decía que Israel debía gozarse, que debía cantar de júbilo. Canta, hija de Sión, alégrate en tu Señor. Y realmente la multitud lo hizo. Se alegró y empezó a alabar a Dios. Realmente empezó a poner las ramitas en el suelo para que pasara Jesús. Nada iba a impedir que se cumpliera la palabra de Dios. Y la multitud empezó a hacer lo que la palabra de Dios había profetizado que haría. Pero no era porque ellos realmente entendían qué tipo de rey era el que venía a ellos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque es esta misma multitud la que después empieza a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Mi hermano, pero aunque la multitud no entendía, la palabra de Dios se iba a cumplir. Porque aunque ellos hubiesen callado, las piedras hubiesen hablado. Porque era necesario que se cumpliera tal cual Dios lo había prometido. Que el rey iba a entrar por la ciudad, iba a ser aclamado. Iba a entrar y se iba a alegrar Jerusalén por la entrada del rey. Para que nadie después pudiera decir: no lo vimos, no nos dimos cuenta, no supimos cuándo vino el rey. ¿Cuándo? Para que ningún judío pudiera excusarse y decir: ay, es que fue tan sutil la llegada de Jesús, fue tan sutil la llegada del rey que no lo vi, y como no lo vi, por eso no creí en él. Nadie podría haber dicho eso. Porque mire lo que dice los siguientes versículos 9 en adelante. Y la gente que iba adelante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Se da cuenta? Toda la gente quedó impactado por esto que estaba pasando. ¿Qué está pasando? ¿Quién viene ahí? Toda la gente se volcó, cada uno estaba a lo mejor preparándose para la celebración de la Pascua, pero algo en un momento hizo que toda la gente volcara su atención. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Quién venía? ¿Un gran artista? ¿Venía acaso, no sé, alguien en un caballo, en un corcel?
¿cierto? Con espada viene un conquistador. Venía así, no, ¿quién venía? Venía Jesús en un pollino, en un asno. Y más allá de que el asno es un animal que nosotros despreciamos, el asno es un animal que en el primer siglo era considerado un animal de paz, de tiempos de paz. Y Jesús entra sentado en ese pollino. Pero lo que debería haberlos conmovido no era tanto la algarabía o el escándalo que se estaba generando, sino que los debería haber conmovido al mirar a Jesús, darse cuenta que la profecía se estaba cumpliendo frente a sus ojos. Ellos conocían esta profecía. Usted y yo, a lo mejor si hubiésemos estado en ese tiempo, nos transportamos no sé, en una máquina del tiempo, no hubiésemos entendido tanto, pero ellos sí. Ellos desde niñitos, desde chiquititos, les enseñaban estas profecías. Y les decían, cuando venga el rey, entrará sentado en un pollino, porque así dice la profecía. Cuando venga el rey, le veremos humilde, porque así dice la profecía. Y el rey entró, y ellos lo vieron, y ellos se escandalizaron, se conmovieron ante lo que estaba sucediendo, porque los que iban delante y detrás de Jesús gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la multitud o la gente de ahí preguntó, ¿quién es este? Estaban impactados, ¿quién es este? ¿Sabían acaso quién era? ¿Se entiende? ¿Me entienden lo que quiero decir? Que a pesar de que era evidente que había llegado el tiempo que Dios había prometido, que el cumplimiento de la profecía estaba sucediendo frente a sus ojos, ellos aún preguntan, ¿quién es este? Ellos deberían haber dicho, aquí está el rey, ha llegado el rey prometido, el Hijo de David. Así lo aclamaban, le decían, Hosana al Hijo de David, y otros preguntan, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Sí, sí era Jesús. Sí, sí era el profeta, pero más que profeta. Sí, sí era el hombre de Dios que vivía en Nazaret de Galilea, pero era más que eso. Era el rey prometido. Era aquel hijo que le sería dado, como decía la profecía de Isaías, cuyo reino no tendría fin. La multitud se alegró como la profecía de Zacarías lo ordenaba y decía, Hosana. Esta palabra viene de una expresión que quiere decir originalmente, salva ahora. Es una palabra que no tiene una traducción literal, sino que es una expresión de una mezcla entre un clamor y una alabanza. Es un ruego, pero con alegría al mismo tiempo. El origen de esta expresión la encontramos en el Salmo 118, fue el que leímos al principio de esta reunión. Salmo 118, que es un salmo precisamente que habla del Mesías prometido. Es un salmo profético. ¿Y qué dice este salmo? En el versículo 24 dice, este es el día que hizo Jehová. Mire, cómo la gente no pudo entenderlo, cómo no pudieron verlo. Cuando escuchaban la palabra Hosana, ellos que conocían el texto deberían haber dicho Salmo 118. Y los judíos son Mateo para entender y para acordarse de los textos y los versículos. Y en ese tiempo lo único que hacían era estudiar la Torá. Así que cuando ellos escucharon Hosana, tendrían que haber dicho, oye, eso está en la Biblia. Oye, eso está en un salmo. ¿En cuál salmo? En el Salmo 118. ¿Qué dice ese salmo? Este es el día que ha hecho Jehová. Este es el día de salvación. Este es el día. Dice, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, salva ahora. Hosana. Oh Jehová, salva ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y eso era lo que gritaba la multitud. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La ciudad entera se conmovió. El rey entraba en Jerusalén. Yo creo que no solamente tienen que haber sido un evento, digamos, de hombres ahí convocándose. Yo creo que estaba todos los ángeles mirando la entrada del rey.
tiene que haber sido un momento realmente conmovedor. La palabra dice que la ciudad entera se conmovió, es como cuando alguien es estremecido, es como un terremoto grande. Lo que tiene que haber sucedido espiritualmente en ese día, tiene que haber sido algo tan tremendo que no hubo una persona que pudiera quedar indiferente a lo que estaba sucediendo. Toda la atención se volcó hacia aquel que entraba en un pollino y al que alababan y le decían, Hosana, salva ahora, como un clamor y una alabanza, porque estaba el rey, aquel que traía salvación, el hijo de David, o sea, aquel a quien habían prometido a David que uno de sus descendientes se sentaría en un trono que no tendría fin. Salva ahora. Hosana al hijo de David, se alaba a Jesús como el cumplimiento de la profecía hecha al rey David. Y ese rey, Jesús, su nombre significa Salvador. Recuerde que esa es la traducción del nombre Jesús al español, digámoslo así. La palabra o el nombre Jesús significa Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor, alabado sea el que viene en el nombre de Adonai, de el que manda, del que es supremo, del que está sobre todos. Esto es, el que viene de parte de Dios. Y Jesús es aquel que procede del Padre. Él es el Hijo de Dios. Jesús mismo dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hosana en las alturas, sálvanos ahora, oh Dios, tú estás sobre todo, envíanos tu salvación. Eso está diciendo la gente, eso está diciendo la multitud. Sin embargo, muchos se preguntaban, aún osaban preguntarse, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y otros respondían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero como ya lo dije, Jesús era más que profeta, porque Él era el cumplimiento de la profecía misma. Era más que un profeta, porque Él no venía solamente a traer un mensaje de Dios, Él era el mensaje de Dios. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos. Jesús no es un profeta más, Él es la profecía. Jesús no es un mensaje más de la Biblia, Jesús es el mensaje de la Biblia. Jesús es el mensaje de Dios, es la palabra encarnada. Muchos se emocionaron y gritaron Hosana, pero pocos entendieron quién y qué tipo de rey era el que venía a salvarles. Estaban en el lugar correcto, en la fiesta correcta, cantando los coritos correctos, pero no entendieron quién era el rey que venía en nombre de Dios y cómo los había de salvar. Porque esta misma multitud, como ya les anticipé, una semana o unos pocos días después cambiaría de opinión. Al no ver a este rey sacando espada y conquistando y matando romanos, al no ver a este rey dándoles a ellos terrenos, dándoles a ellos, ampliando su territorio físico, al no ver a este rey atacando a sus enemigos, muchos de esta multitud cambiaron de opinión en pocos días. Y de gritar Hosana, terminaron gritando crucifíquenle, crucifíquenle. Pero eso también era para que se cumpliera la palabra de Dios. Porque Dios ya lo había anticipado, que así sería, que su propio pueblo lo iba a rechazar, que su propio pueblo lo iba a condenar a muerte. Quizá muchos de esos judíos esperaban que un rey entrara, que el rey prometido entrara en un caballo blanco, en un tremendo caballo, y organizara las batallas contra los romanos, los liberara porque ellos eran sus enemigos. Se sentara en un trono dorado y les diera a todos ellos posesiones, terrenos, casas nuevas, despojara a los romanos, les quitara toda la riqueza a los romanos y a los otros y se las diera a ellos. Probablemente eso estaban esperando. Pero Jesús venía a combatir el verdadero enemigo que los tenía cautivos, el pecado que los había hecho esclavos. Jesús despojaría no a los romanos, sino a los principados y a las potestades demoníacas, venciendo sobre ellos al hacerse obediente hasta la muerte, entregándose sin pecado en pago por el pecado de ellos, para quitar el dominio que el diablo tenía sobre toda una nación, sobre todo un pueblo. Jesús vencería
Sí, realmente vencería, pero una victoria que ningún otro hombre podía vencer. Y la victoria más importante que nuestra alma necesita, que es la victoria contra el pecado y contra la muerte. Jesús no venía a pelear con los romanos, sino con las tinieblas, para liberar a un pueblo de esa esclavitud, de la esclavitud de las tinieblas y la separación eterna de Dios. Permítame aplicar esto que hemos analizado hoy día a nuestras vidas. Me pregunto si también nosotros hemos entendido qué tipo de rey es Jesús. ¿Qué tipo de rey es el que ha venido a nuestras vidas? Nosotros también podemos estar en el lugar correcto, en la celebración correcta, cantar los coritos correctos, con mucha emoción, así como la multitud cantaba y se conmovía. Pero a pesar de eso, no entender qué tipo de rey es al cual nosotros adoramos y llamamos Salvador. Hay muchos cristianos que cantan domingo a Jesús y esperan que Él les dé una casa nueva, les ayude con el problema que tienen en el trabajo, que les sane su economía o su salud. Pero el mensaje de Cristo no ha venido a nuestras vidas para mejorar nuestras vidas, sino para salvarlas de nuestra propia corrupción. Porque el verdadero enemigo que tenemos no se llama jefe, no se llama deuda, no se llama enfermedad, sino el verdadero enemigo que tenemos se llama pecado y está dentro de usted y dentro de mí. Ese es el verdadero enemigo. Ese es el enemigo que lleva cautivas almas al infierno. Ese es el enemigo que necesita ser destruido. Y hay uno solo que lo venció y puede vencerlo en mí y en usted. Pero a ese rey nosotros venimos a adorar a este lugar. No venimos a adorar a un rey que nos va a dar casa nueva, que nos va a dar auto nuevo, que nos va a dar una mejor familia. Si se la da, qué bueno, dele gracias. Pero eso le digo, se le va a echar a perder, se le va a acabar y se va a terminar. Es terrenal, es temporal. Pero hay algo que es eterno, que es la salvación de su alma y de su corazón. Debemos venir aquí con toda solemnidad y expectativa, porque el rey promete estar en medio de su pueblo, promete estar en medio nuestro. Sabe que Jesús ha prometido, Él ha dicho, y su palabra no falla. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y yo creo que el Señor está aquí con nosotros, porque Él no falla, su palabra es siempre viva y eficaz, y Él cumple lo que promete. Y basta con que 2 o 3 hayan llegado a este lugar porque han venido en el nombre de Jesús, han venido a buscar a Jesús para que el Señor esté en medio. Tal vez 100 vienen porque como la multitud son conmovidos y son atraídos y cantan, pero no entienden quién es Jesús. Y se preguntan también, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Pero yo quiero invitarle a que no sea como esos, que se saben los coritos, que cantan las canciones, que están en la fiesta correcta, pero no entienden quién es Jesús. Que no entienden quién es este rey prometido del cielo. Este rey prometido del cielo ha venido a traernos paz para con Dios. Porque el gran problema que hay en nuestro corazón y en el corazón de todo ser humano es que no tiene paz para con Dios. Este rey es rey de paz. Pero no es una paz terrenal, no es una paz de tranquilidad, no es una paz de cuando los niños por fin se duermen y uno dice, que por fin tengo paz. Puedo meterme al Instagram. Tengo tiempo para mí. No estoy hablando de esa paz. Estoy hablando de esa paz que usted puede estar en medio de conflictos, en medio del trabajo con el jefe encima, o estar en el Caribe o donde sea, pero usted en su interior, en su corazón, puede hablar directamente con su Padre y puede saber que Él escucha y que entre usted y Él no hay interferencia, no hay estorbo, porque Jesucristo ha sanado todo aquello que estorbaba para que yo pudiera estar delante de mi Dios, delante de mi Padre. Y sea donde sea que esté, yo estoy con Él y Él está conmigo. De esa paz le hablo, de esa paz que solo Jesús puede lograr,
de esa paz que solamente Él puede ganar para nosotros. Debemos venir aquí, como le dije, con toda solemnidad y expectativa, porque el Rey promete estar en medio de su pueblo. Y debemos levantar un clamor desde nuestro corazón: salva ahora, oh Señor. Salva ahora. Cada domingo que usted venga a este lugar, levante ese clamor en su interior, que es una mezcla, como le dije, de una petición y una alabanza. Vengo aquí a este lugar a alabarte porque tú eres mi Dios, pero vengo también a clamarte porque tú eres mi Salvador. Entonces yo levanto a ti mi alabanza y mi clamor y te pido: salva ahora, oh Señor, porque tú puedes salvarme, porque tú puedes limpiarme, porque tú puedes con mi pecado, tú puedes con mi miseria. Tú eres el Rey que ha venido a liberarme. Salva ahora, oh Señor, hosana. Nos alegraremos, y clamaremos al mismo tiempo. Nos alegraremos porque Él está en medio nuestro, pero clamaremos porque sabemos que necesitamos su salvación en nuestras almas. Que el Señor nos ayude a venir domingo a domingo, entendiendo por qué el Rey ha venido, por qué su palabra ha venido a nosotros. Su palabra no vino a mejorarnos, vino a salvarnos. Y si usted está escuchando la palabra de Dios, no mi palabra, sino la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que Él nos ha enseñado, y la está recibiendo en su corazón, alégrese. Pero al mismo tiempo, reaccione de la manera que lo merece, diciéndole al Señor: sálvame, sálvame de mis propios pecados, sálvame de mí mismo, de mi orgullo, de mi vanidad, de mi falta de búsqueda de ti, de mi carnalidad, de mis pecados, de mis quejas. Sálvame de mí mismo. Sálvame, Señor, de ser una persona que solamente está pensando en lo terrenal y que no se da cuenta que lo terrenal dejará de ser, va a desaparecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cierre sus ojos y oremos un momento. Y ahí donde está, le invito a pedir al Señor esto mismo: salva ahora. Sálvanos ahora, oh Señor. Ven, oh Dios, a salvarnos. Ven, oh Señor, en tu misericordia. Señor, perdónanos porque tal vez muchas veces nosotros hemos venido a ti con una expectativa y una comprensión equivocada de quién eres. Y hemos venido a pedir tu ayuda para cosas tan superficiales, tan mundanas, Señor. Muchas veces hemos venido aquí simplemente esperando que nos ayudes con nuestro problema cotidiano, con nuestra dificultad. Cuando tú viniste a dar tu vida, no para darnos un auto nuevo, una casa nueva, sino que viniste a dar tu vida para que nosotros pudiéramos ser libres del infierno y de la condenación eterna. Para que el diablo ya no tuviera más potestad sobre nosotros, sino que por tu sangre preciosa pudiéramos salir a libertad y a gozo eterno de conocerte, de amarte y de servirte y de vivir en tu voluntad, Señor, de ser perdonados de nuestras maldades que nos tenían atados, Señor. Señor, que al compartir la cena el día de hoy podamos hacerlo con temor de ti, con solemnidad, Dios. Yo te pido que nadie tome de la cena sin entender que lo hacemos recordando lo que tú hiciste en la cruz. Que todos los que vayamos a participar de esta cena lo hagamos, Señor, entendiendo correctamente que derramaste tu sangre y entregaste tu cuerpo para que nosotros pudiéramos ser liberados. Gracias, Señor, por tu misericordia, y alabado sea tu nombre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Jesús. Amén.